Nueva y última, bienvenidos a esta nueva y última edición del año 2023 de la Cátedra Brasil. Nuestro agradecimiento a la universidad, a nuestra directora Sigrid Roach y a todos los estamentos que nos ayudan a hacer esta actividad online mensualmente ya desde hace 4 años o 5 años, uno ya con la pandemia ya no sabe bien cuántos años pasaron. Y hoy tenemos a dos amigos, pero no vienen acá como amigos, sino como especialistas en temas de seguridad, especialistas en un área que la Argentina es bastante descuidada, que son las cosas específicas, las armas, las estrategias, las tácticas que usa el crimen organizado. Muchas veces la Argentina aborda la seguridad desde el punto filosófico, educativo, moral, ideológico, y se olvidan las cosas básicas, que es el delito como organización, como lógica, como acción, como armamento. Yo me acuerdo que tenía un profesor en Estados Unidos que decía que la frontera entre la seguridad y la defensa era el calibre con que te disparaban. En la Argentina muchas veces no se entiende eso, se cree que es un tema así de institucional, ideológico, moral. Y hoy vamos a hablar de un país admirable en lo económico y en muchos aspectos, pero que en cuestiones de seguridad deja mucho que desear, y de organizaciones criminales que no solo tienen un gran poder en Brasil, sino crecientemente en la Argentina y crecientemente en zonas como Rosario y otras áreas que si Argentina no toma recaudos, nuestra policía va a ser sobrepasada por las características y el poder de estos grupos. Pero para esto tenemos hoy a Diego Fleitas, que es uno de los mayores especialistas a nivel internacional en temas de control de armas, de seguridad, un incansable trabajador, dirigió fundaciones dedicadas a este tema, ha tenido cargo de direcciones nacionales en el Ministerio de Seguridad, seguramente prontamente va a volver a la función pública. Y después tenemos a Andrés Servín, un gran académico, un gran comunicador social de los temas de seguridad. Cualquiera que lo siga en Twitter sabe de la seriedad con que aborda los temas militares, los temas de seguridad. No baja líneas, sino que describe. Eso es algo poco usual en nuestra academia y crecientemente en la academia internacional. El mecanismo de hoy, los currículums los tienen adjuntados en la página de la UCEMA con que les llegó la invitación. Son dos personas ya consagradas en sus respectivos expertise. La idea son 2 bloques de 20 minutos. Va a arrancar Diego, después lo va a seguir Andrei y después, como siempre, vamos a dejar unos 10 minutos para 2 o 3 preguntas que les voy a formular para tratar de profundizar algunos de los temas. Diego, bienvenido a esta última edición, año 2023 de la Cátedra. Bueno, muchas gracias, Fabián, y gracias al SEMA y también gracias a Andrei por aceptar participar en esto. Realmente él es un experto también en tema de armas y sobre todo una parte más tecnológica, fierrera. Literalmente es una young gun, así que es más que importante el aporte que pueda hacer. Y mi idea era hablar en esta charla, primero, eh, terminar con el tema de la problemática de armas y tráfico de armas en Brasil y en Argentina, pero empezar con presentando el contexto general de crimen organizado, eh, vinculado a distintos mercados ilegales, tanto en Argentina como en Brasil. Yo voy a hablar de eso primero, y después le voy a ceder la palabra para que nos podamos enfocar más en los detalles, digamos, técnicos o la dinámica más específica de lo que es el tráfico de armas. Yendo al contexto general, y ya que estamos hablando de la dinámica entre Argentina y Brasil, me parece que ahí es muy importante tener en cuenta toda la discusión alrededor de por qué o cuándo las organizaciones criminales se pueden expandir. Eso lleva a muchas preguntas. Primero, ¿qué es una organización criminal? Hay muchas discusiones sobre cuáles son las formas o características de los grupos criminales, y son las típicas, lo que veíamos en las películas, de
organizaciones piramidales altamente estructuradas, podría ser quizás la Cosa Nostra, o organizaciones más difusas, que son redes o grupos que interactúan con mayor o menor nivel de intensidad a lo largo del tiempo. Eh, y respecto a la expansión, hay muchas discusiones también, sobre todo la expansión internacional, porque eso depende del tipo no, del tipo de actividades que realizan, que tienen que tener un componente internacional, si no, no hay lógica de esa expansión, y también de sus capacidades para llevarlo a cabo. Y ahí, por ejemplo, hay un libro interesante de un especialista en crimen organizado, Federico Varese, que Mafia on the Move, que discutía la capacidad que tienen realmente las organizaciones criminales de expandirse. Dice que son muy pocas las que tienen esta capacidad de internacionalizarse. Y de hecho lo que vemos es que en la mayoría de los países las organizaciones criminales tienden a ser más pequeñas y tienen un triaje fuertemente local, porque bueno, está vinculado a veces al negocio de la protección o dependen de la relación con las autoridades políticas o policiales, y por eso no es tan fácil que se expandan a otros países. Pero bueno, ya yendo a la región, lo que vemos es una situación actualmente muy dinámica. Por suerte, Argentina mantiene niveles bajos de violencia, pero ya en la región estamos viendo una situación que se empeora. Vemos que fuertes conflictos muy fuertes en México, entre las grandes organizaciones criminales. Ecuador está sufriendo una lucha entre organizaciones colombianas y mexicanas por el control de, de la ruta del Pacífico, del tráfico de la cocaína, lo que ha generado que se dispare la violencia y situaciones cercanas al terrorismo, de que corten la cabeza a gente, maten jueces, una situación muy, muy problemática. Vemos también una expansión de algunas organizaciones criminales, como las venezolanas hacia el sur, en particular, por ejemplo, en Chile, están muy activas. Ahí hay una pregunta para hacerse es por qué, por ejemplo, el Tren Aragua o la franquicia del Tren Aragua que está en Chile no se expande a la Argentina. Vemos situaciones de crimen organizado o de violencia criminal fuertes en Uruguay, al menos hasta hace unos años hubo todo un pico muy grande. Y bueno, después voy a hablar un poquito más de Argentina y Brasil, pero quería dar el contexto. Otra cuestión importante a tener en cuenta en lo que hace el contexto es que se ha triplicado la producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, lo cual cambia totalmente la dinámica de los mercados y genera la búsqueda de nuevas rutas y conflictos que nos llevan al tema de armas y municiones, que es quizás el tema central o más focalizado de esta charla. Eh, Además, igual de la cocaína, también hay otro interrogante sobre nuevas dinámicas criminales u otras drogas que se podrían expandir, que podrían tener un efecto terrible en la región, por ejemplo, el fentanilo, que ya se ha expandido en lo que es América del Norte. Pero bueno, dejando y yendo al tema de mercados criminales o por qué van a cierta actividad, porque íbamos a hablar del tema de armas, eh, hay una lógica en el caso de las armas de fuego que, bueno, por un lado puede ser parte de la necesidad logística u operativa de los grupos criminales. O sea, no es que los grupos criminales se dedican a traficar armas, sino que las necesitan para llevar a cabo sus actividades o pelear contra otras organizaciones. Y además, también eh, el tema de las armas de fuego y municiones puede ser una actividad ilegal propiamente. O sea, hay organizaciones especializadas que se dedican al tráfico de armas y municiones, que en la región en parte se desvían de arsenales de Fuerzas Armadas o policiales, de privados, pero también a través del tráfico, que se va a hablar en más detalle Andrei, sea por Paraguay o el tráfico a través
encomiendas o desvíos desde el mercado de Estados Unidos, que es una de las grandes fuentes del mercado ilegal. Pero ya haciendo la Argentina, quería ilustrar, un segundo voy a compartir eh, unas, eh, unos slides. Quería usar, ¿ya se ve mi pantalla? ¿Se ve la Sí, pantalla completa o por yo una parte? yo la veo completa. Ok, perfecto. Eh, Quería hablar, empezar hablando de la dinámica de los homicidios y su vínculo con el crimen organizado. Nos va a servir a entender un poco lo que pasa en Argentina y en Brasil. En el caso de Argentina, acá se ve una evolución de los homicidios con una caída muy grande a partir del 2015, que se acentúa, pero quiero advertir que yo tengo serias dudas sobre esta calidad de los números. Para mí son números que hay un alto nivel de subregistro, es una discusión larga que no viene al caso, pero no, igual aunque haya un subregistro, digamos, del 50%, esta tasa de 4 cada 100.000 habitantes, incluso si es 6 o 7, como veremos, a nivel regional no es tan alto, o tendría a ser bajo. Entonces, esto nos muestra que por lo menos los niveles de violencia, de crimen organizado en Argentina son bajos, con eh, algunas excepciones. Y precisamente acá vemos, bueno, no quedó, la evolución de los homicidios en Rosario, que en el año 2022 llegaron a la tasa de 22 cada 100.000 habitantes, que es una tasa muy alta, es altísima para la región, perdón, es altísima para Argentina, 4 o 5 veces lo que es el promedio nacional, y además está fuertemente vinculada a una dinámica de crimen organizado y conflictos que hay eh, en esa ciudad. Pero bueno, ¿cómo es la dinámica de crimen organizado en Argentina y cómo se vincula con las organizaciones brasileñas? En Argentina tenemos un fuerte clivaje de grupos pequeños y locales que se dedican a actividades de juego ilegal, microtráfico, prostitución, temas, organizaciones que se dedican al robo de automotores, por ejemplo, que quizás es el tamaño más grande de la torta de crimen organizado. Y no hay grandes organizaciones en absoluto comparadas a lo que son las brasileras o los mexicanos. Sí tenemos algunos grupos, algunos notorios, como los que hemos visto de los monos, que han empezado a tener ciertos vínculos con el crimen organizado brasilero, después voy a volver a eso. Pero también ha habido otros clanes, como el clan Castelo en el norte, también vinculado a lo que es la corrupción eh, judicial, policial y política, el clan de Mameluco Villalba, en San Martín, en el partido de San Martín, parte del conurbano, que maneja en una zona del conurbano el tráfico de drogas, el clan Estrada en la Villa 1114, aunque pensé ya ha venido a menos, eh, pero estamos lejos de tener organizaciones como eh, las brasileras. Lo que sí, en el caso de Rosario, vemos que sí hay un nivel alto de conflictividad, y eso en parte se vincula también a cuestiones policiales, o problemas tanto policiales, políticos y judiciales, de cierta protección de sectores de estos grupos, y a su vez la existencia de un mercado pujante de tráfico de cocaína a través de la hidrovía por Rosario, entonces se vuelve un mercado por el que hay que luchar, y eso es lo que genera para niveles argentinos un nivel alto de homicidios, pero ese nivel alto de homicidios de Argentina es el promedio de Brasil, que ahora vamos a ver. Eh, y, y hay cierta participación de organizaciones internacionales en Argentina, por ejemplo, el Clan Strat tiene de origen peruano, hay ciertas organizaciones
italianas o albanesas participando en cierto tráfico de drogas, que arman la logística acá, pero no pretenden tener control territorial. Y en el caso de las organizaciones brasileras, en particular el primer comando de la capital, se han encontrado ciertos vínculos, intercambios entre los monos, organizaciones bolsovarinas, con el PCC. Parece que han hecho cierto turismo, por decirlo de una forma, en el Gran Buenos Aires. Eh, y, pero sobre todo las organizaciones internacionales, como incluyendo las brasileras, usan Buenos Aires como un lugar, o Argentina, mejor dicho, como un lugar de lavado y un lugar de descanso, es un heaven. No tanto un lugar en el que salen a combatir y a desarrollar sus actividades. Es notable en el caso del PCC que, y hablando de la mala política de este gobierno actual que sale, hay algunos miembros del PCC en las cárceles argentinas y el gobierno actual no tuvo mejor idea que ponerlo en la celda al lado que uno de los canteros, uno de los líderes de los monos, para que se hagan amigos, ¿no? Eh, y aparentemente dentro del PCC ha habido además, parece que ha habido un bautismo. El bautismo es lo que es el rito de iniciación de ser parte del PCC. Ha habido algunos bautismos en las cárceles argentinas para ser parte del PCC, pero no sería algo que se haya expandido. También hay que preguntarse por qué el PCC no se ha expandido más en Argentina. No les gustará el español, el tema de fútbol los irrita mucho, pero es notable porque no han tenido una expansión como si la han hecho, por ejemplo, hacia Paraguay. Y yendo a Brasil, ahora voy a volver a presentar mi pantalla. Aquí estamos. Siendo a Brasil, y de nuevo hablando de usando los homicidios como una forma de empezar a discutir el caso brasilero, acá vemos la evolución de los homicidios en Brasil y que llegaron a una tasa, tuvieron un pico en el año 2000, perdón, estoy lidiando acá con la tecnología, en el 2017 de 31 cada 100.000 habitantes, pero ha ido descendiendo hasta llegar a 23 cada 100.000 habitantes. Eh, ¿A qué se debe este descenso? Bueno, puede haber habido mejores políticas, mayor disuasión, pero en realidad estos números son promedios, nos esconden distintas historias, no es homogéneo así. Precisamente lo que acá en este gráfico lo que vemos es que hay regiones que han empeorado muchísimo y hay otras que han mejorado. De tal forma, la región norte y la región ha tenido un incremento de casi 190%, o perdón, del 90% respecto al 2011, mientras que las regiones sur o sudeste han bajado. Y eso se ve con más detalle en esta tabla, en la que ha habido, que se ve, por ejemplo, un descenso de una caída de los homicidios de San Pablo bastante significativa, y además niveles bajos de homicidios en San Pablo, bajos para lo que es el país, de 8,4 es la tasa de San Pablo en 2022, esto de acuerdo a los datos del Foro de Seguranza. Pero hay lugares en Brasil que, como vemos acá en el estado de Amapá, los homicidios aumentaron en el 1.200% y están con tasas de 50 cada 100.000 habitantes. Y esto precisamente se vincula a la dinámica de crimen organizado en Brasil, que en el caso de San Pablo habría habido una suerte de tregua o de Pax Paulista entre el PCC con el gobierno de Sao Paulo, que es lo que permitió bajar los niveles de homicidios, pero al mismo tiempo en el norte hay una lucha brutal por lo que es
la ruta de la cocaína que va por el norte de Brasil, por el Amazonas, que de ahí va a Europa, y, y en esta lucha por el control territorial entre distintas organizaciones brasileras es lo que dispara los niveles de homicidio y a su vez dispara la demanda de armas de fuego, pues es como una guerra, es un conflicto. Seguramente hay ciudades que deben dar tasas de 300 casi mil. Y ya que hablamos del PCC, bueno, esta, como ustedes saben, es una organización originaria en San Pablo, que tiene un origen eh, en las prisiones de San Pablo. Actualmente en todo Brasil hay 800.000 personas en cárceles y el PCC se ha ido expandiendo por todo el sistema carcelario de, brasilero y tiene una estructura muy vertical y se ha ido expandiendo, por ejemplo, hacia Paraguay, que ha empezado también a controlar el tráfico de drogas ahí, incluso haciendo acciones muy violentas, haciendo un asalto, justo hablábamos antes que empezáramos a hacerla, muy violento a una empresa de seguridad privada en Brasil, en Paraguay, robando millones de dólares. Se han expandido también a otros negocios, por ejemplo, el contrabando de cigarrillos, que es un negocio muy lucrativo, casi igual que la droga, en que se acusa que el expresidente de Paraguay, Cartés, estaba involucrado. Y quizás también hay que mencionar del PSC, además de su gran capacidad organizacional, de su capacidad de llevar adelante acciones violentas como este asalto en Paraguay. En el 2006 incluso hicieron un alzamiento muy violento en San Pablo, como una forma, una estrategia de enfrentamiento contra el gobierno que tuvo a la ciudad paralizada durante una semana con cientos de muertos, pero después de eso aparentemente han logrado cierto modus vivendi en San Pablo y es que lo que logró que bajaran los niveles de homicidio. Además del PCC, tenemos muchas otras organizaciones. Está el Comando Vermelho, que quizás no es tan potente como era previamente, en los 90 o los 80, pero sigue siendo un actor fuerte, sobre todo en Río de Janeiro, en las favelas, en favelas en las que pelean por su control. En Río de Janeiro sigue habiendo altos niveles de conflicto y guerra entre bandas, porque no hay un monopolio de la violencia con el PCC en San Pablo. Hay distintas organizaciones que pelean por el control eh, de las favelas y del tráfico de drogas en Río de Janeiro. Entre otras organizaciones tenemos las milicias, que eh, estaban originalmente vinculadas más a la derecha, o eran grupos parapoliciales, pero que también se han ido expandiendo a actividades criminales locales, o tenemos grupos como en el norte de Brasil, como la Familia del Norte, que también dedicada al tráfico de drogas, pero bueno, sufren toda la presión del PCC, que es muy organizado y tiene mucho poder de fuego, y eso es lo que mantiene los altos niveles por un lado, de homicidios y a su vez de tráfico de armas y tráfico eh, de municiones hacia Brasil. Eh, y ahí es muy importante, tanto, ya, antes de dejarle la palabra a Andrei, cuando uno eh, analiza, por un lado, actividades criminales y tráfico de armas, en general, eh, el tráfico de armas también es un proxy del, del tipo de conflicto que tienen, o el tipo de actividad criminal. Para quizás robar negocios, obviamente uno no necesita una ametralladora, basta una 9 milímetros, pero un conflicto barrial también es suficiente una 9 milímetros, revólveres o escopetas, pero bueno, cuando en conflictos más grandes es necesario otro tipo de armas y de municiones, y eso es lo que generan distintas dinámicas de tráfico de armas y de municiones. Y para cerrar, quería comentar que, bueno, precisamente las armas no son un objeto fungible, mientras que las municiones sí. Entonces eso genera una demanda más continua y permanente de estas municiones para poder mantener
el control territorial o los ataques contra otras organizaciones. Entonces le dejo la palabra a Andrei, que nos va a ilustrar mucho mejor que yo en los detalles de lo que es el tráfico de armas y uso de fierros por estas organizaciones. Muchas gracias, Diego, clarísimo. Andrei, todo tuyo. Bueno, mil gracias por la invitación, un placer estar acá y gracias a todos los que se conectan por venir a escucharnos un rato, hablar de fierros y de crimen organizado. Yo comparto la pantalla y les dejo los links para que puedan acceder a lo que voy a estar compartiendo, esto es básicamente un dashboard que tenemos armado que recopila incidentes con armas pequeñas y ligeras en toda América Latina y el Caribe. Lo tengo enfocado específicamente en este momento sobre la región que vamos a estar hablando, con Brasil y Argentina. Y retomo esta conversación con lo último que estaba diciendo Diego, que me parece particularmente importante a la hora de entender cómo son los patrones en el tráfico de armas, ¿no? El uso condiciona mucho lo que busca la organización criminal. Y aparte del modo delictivo que van a aplicar y por ende recurren a un tipo de armas o a la otra, también depende del tipo de organización en cuanto a su relación con las fuerzas del Estado. Entonces, en países como Argentina, donde sigue prevaleciendo un modelo en el cual las organizaciones criminales no le están disputando un control territorial a las fuerzas del Estado, prevalece la priorización del arma corta que se pueda esconder, el arma de puño, la pistola, el revólver, la subametralladora, algo que se pueda esconder porque no están ejerciendo un control territorial de la manera de que lo vemos en las favelas en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, priorizan el poder esconder el arma de fuego, por eso es muchas veces más relevante poder disponer de una pistola que un fusil. Y en todo caso, el fusil termina teniendo un rol más para su uso en redes sociales o aplicaciones específicas, que el robo del blindado, que algún tipo de operativo específico el que requiera ese poder de fuego. Cuando nos vamos a un país como Brasil, específicamente Río de Janeiro, o cuando lo que vemos en México, lo que vemos en Colombia o en Venezuela, donde se prioriza el arma larga, se prioriza porque muchos de estos grupos criminales efectivamente están controlando territorio y a la vez se lo están disputando a las propias fuerzas del Estado. Entonces, las imágenes que vemos de los grupos criminales en las favelas de Brasil es que están los soldados de estos grupos criminales con arma larga en espacios públicos en los cuales en ese momento le está ingresando las fuerzas de seguridad del Estado, y en todo caso, si hay ese ingreso, hay una confrontación y por ende también se requiere ese mayor poder de fuego para enfrentarse con las fuerzas del Estado, y a la vez las fuerzas del Estado requieren el mayor poder de fuego para enfrentarse con ese poder. Es un ciclo complejo, ¿no? Pero esas dos tendencias se ven muy marcadamente en estos dos países que estamos hablando hoy, hablando de Argentina y de Brasil, y también creo que eso es lo que también está condicionando un poco cómo se mueve el mercado regional, ¿no? Hoy en día Argentina es un mercado más de exportación de armas ilegales que de importación. ¿Por qué? Porque no hay una enorme demanda por armas de fuego, porque no están en esa competencia con las fuerzas del Estado, ¿no? Entonces, el mercado negro se viene nutriendo de armas que estaban en el mercado regular, que fueron empujadas hacia la ilegalidad porque cambios en la legislación, porque nadie quiso empadronar el revólver del abuelo y se lo terminaron regalando al vecino, o armas que están desviadas de los stocks estatales, en particular pistolas de las fuerzas policiales. O sea, cuando empezamos a ver la cantidad de pistolas que pierden las fuerzas policiales en Argentina, nos empezamos a percatar de, bueno, ahí hay un problema más que importante en cuanto al desvío de estas armas, que nuevamente, bajo los requerimientos específicos que tienen este tipo de grupos criminales, el arma de puño tiene un valor particular, ¿no? Pero aparte, el mercado argentino, hoy por hoy, tiene una característica muy particular que no vemos mucho en el resto de la región. Y es que el arma legal tiene un valor muy superior al del arma ilegal, en términos del valor de mercado, ¿no? Una pistola Versa en el mercado regular vale unos 400.000 pesos, una pistola Versa sin papeles, ilegal, vale una tercera parte de eso. Y a esto se le suma el otro factor, ¿cómo es el mercado en Brasil? El mercado en Brasil, las armas de fuego tienen un valor muy elevado, e incluso muchas de las armas de fuego que circulan en el mercado negro triplican el valor del mercado legal. Entonces eso le genera un problema porque obviamente hay un incentivo para que el usuario legal de armas quiera desviar sus propias armas de fuego, porque puede generar obviamente unos ingresos a través de ello, a pesar de lo que puede implicarle en términos legales haber desviado esas armas. Pero para Argentina también significa que
una pistola que en la villa vale 150.000 pesos, 200.000 pesos, en Río de Janeiro vale $3.000. Entonces, ¿qué es lo que es interesante para muchos de estos grupos criminales? Meter armas en el mercado argentino no tiene sentido, porque no tienen un valor de mercado necesario, pero sacarlas sí. Entonces muchas veces nos damos cuenta de que en las zonas fronterizas con Brasil, también pasa con Chile, se encuentran lotes que está llevando, no sé, un camionero y tiene 10, 15 pistolas Versas de diferentes modelos, la mitad son de fuerzas policiales, revólveres viejos, lo que sea. ¿Pero por qué? Y porque eso en Río de Janeiro o en San Pablo cotizan muy fuerte, ¿no? O sea, con valores que no se pueden ni siquiera imaginar en Argentina. Entonces, este mercado que tiene Brasil es de una demanda muy alta y eso también ha hecho que cambie un poco cómo obtienen el resto de sus armas, porque obviamente el mercado argentino no es suficiente para abastecer. En Brasil durante mucho tiempo los grupos criminales también dependieron de los vías estatales, entonces mucha proliferación de fusil proveniente del ejército, subametralladoras, ametralladoras como vimos en tiempos recientes con este robo en San Pablo de ametralladoras .50 y 7.62. Pero hoy el grueso de las armas que estamos viendo entrando a Brasil y siendo capturadas provienen del mercado civil norteamericano. Y yo les voy a dar acá algunos ejemplos. Este es el mapa, van a ver que en rojo, acá en torno a Río de Janeiro, porque obviamente hay una gran concentración de incidentes. Acá tenemos Foz de Iguazú, donde hay varios incidentes, y en general la tendencia es que nosotros vemos incidentes cercanos a la frontera paraguaya. Estos incidentes en general son de lotes grandes de armas. Acá tengo uno abierto, por ejemplo, que es en Foz de Iguazú, agarran estos 6 fusiles tipo AR-15 y 4 armazones portacerrojos adicionales que estaban siendo transportados desde Paraguay hacia Brasil, ¿no? Una tendencia muy común, y lo que vemos entonces son lotes grandes cercanos a la frontera con Paraguay, y después este mismo tipo de armas se van encontrando en capturas individuales o enfrentamientos que se dan dentro de Río de Janeiro. O sea, el patrón de tráfico de las armas desde Paraguay hacia Río de Janeiro es muy importante. Pero ¿de dónde salen estas armas que están en Paraguay? Y se están nutriendo de 2 mercados principales. Lo más importante es Estados Unidos. Esto es otra captura que se realizó hace unos años en Paraná, también cerca de la frontera, en Paraná, Brasil, con fusiles que están armados con piezas, en este momento eran piezas chinas que venían de Airsoft y partes norteamericanas del mercado civil norteamericano. ¿Por qué? Porque la regulación norteamericana regula lo que es el cajón de mecanismo. Esta parte de la R-15 es lo que legalmente constituye un arma de fuego en los Estados Unidos. El resto de los componentes del arma de fuego no son un arma de fuego, no están regulados, se pueden comprar en línea o una armería sin ningún tipo de rastreabilidad. Entonces, si vos podés acceder a un cajón de mecanismo, puedes comprar el resto de las partes de las armas y no tener rastreabilidad. El mercado norteamericano ofrece varias soluciones a esto, pero antes, lo que hacía en Brasil, en Paraguay se hacía para ensamblar estas armas, se compraban todos los componentes del arma, excepto el cajón de mecanismo, y el cajón de mecanismo se compraban cajones de mecanismo de Airsoft, de una modalidad deportiva, disparan pellets con aire comprimido de PVC de 6 milímetros, que podían ser adaptados para ser utilizados con los componentes reales de una R-15. El tema es que el mercado norteamericano ofrece una solución que es mucho más interesante para el traficante paraguayo. Y es que vos podés comprar, si este componente no está terminado al 80%, tampoco es un arma de fuego. Entonces vos podés ir en línea y comprar este mismo componente sin terminar. No es considerado un arma de fuego, es de venta libre, no tiene un número de serie, no tiene ningún nivel de rastreabilidad. La misma página te vende lo que se llama un jig, que es una pequeña pieza plástica que se lo pones sobre esta pieza y te indica exactamente dónde tienes que usar tu taladro para terminar de armar esta pieza y poder terminar de ensamblar un fusil completo. ¿Qué significa esto en la práctica? En Paraguay se ha ido estableciendo una gran estructura de ensamblado de fusiles AR-15, que utilizan los cajones de Airsoft, los del 80%, culatas traídas de China, supresores traídos de China, autosears para hacer que el fusil sea automático traídos de China, todo lo que es el caño, el upper, todo eso traído de Estados Unidos, ensamblan estos fusiles. Por eso acá vemos armazones portacerrojos también, no solo los fusiles completos, los ensamblan y los cruzan la frontera.
Ahora, ¿cuál es el valor de mercado? Y para eso también nos permite entender un poco por qué esto es un negocio que estamos viendo con tanta frecuencia y es tan lucrativo. El ensamblado de un fusil en términos de partes, sin contar los costos de transporte desde Estados Unidos a los diferentes mercados, ni el costo de ensamblado local, solo las piezas están alrededor de los 500, 600 dólares, comprando lo barato que es lo que suelen comprar. Ese fusil ensamblado en Río de Janeiro vale unos 10.000 dólares. Entonces, los márgenes son muy altos y hoy en día, lo que terminamos encontrando es que cuando empezamos a ver incidentes en Río de Janeiro, lo que está prevaleciendo son las AR-15. Fíjense que acá hice clic al azar en Río de Janeiro y es un incidente que tiene una AR-15, ¿no? Hoy en día esto se ha convertido en una pieza clave. Ese es otro link. Acá está. Acá está la R15 que les estaba comentando. Es más, eso tiene un marcaje Colt falso, como el que yo indico acá, que se ha convertido en un trademark de una de estas organizaciones que está traficando estas armas. De un lado ponen un marcaje falso de Colt, porque Colt tiene reputación, pero no son Colts verdaderas, y del otro lado un Punisher, ¿no? Entonces, hoy en día nos encontramos con este problema, ¿no? Que estamos viendo, hay una enorme demanda de armas en Río de Janeiro en particular, pero en Brasil en términos más amplios. Paraguay se convierte en un hub muy importante para poder traficar estas armas, y empiezan también incluso a aparecer otros actores, ¿no? Uno de los que estamos viendo muy presentes ahora en Río de Janeiro también, y que están viniendo a través de Paraguay, son pistolas y escopetas de fabricación turca, pistolas de fabricación israelí, muchos modelos que no están disponibles en el mercado legal regional, excepto cuando empiezas a buscar las armerías en Paraguay que son importadores de estas armas. Es más, el equipo nuestro que está trabajando en identificación de armas para este proyecto, cuando vemos un arma en Río de Janeiro que no logramos identificar, nos metemos en las webs de las armerías paraguayas para buscar el modelo, haciendo comparación, ¿no? Entonces, tenemos un problema que es importante en términos de cómo funciona esa región en particular, facilitando el tráfico de las armas. Y en Argentina, esto lo último voy agregando, así después tenemos espacio para las preguntas o el resto de la dinámica. En Argentina están empezando a aparecer también a veces este tipo de fusiles. Pero como yo les decía, no hay una demanda en el mercado. Lo que vemos es que aparecen con lotes más grandes de drogas que han ingresado al país y están en ruta a otra locación. Entonces, claro, estos grupos criminales lo que están haciendo es parte del paquete de seguridad para el resguardo de esos paquetes de droga, son estos fusiles. Entonces, proveen de estos fusiles baratos a aquellos operarios a cargo del transporte de las drogas para que tengan algún medio de defensa. Porque, insisto, para ellos son casi descartables. Eso es otra cuestión que a veces es importante entender. Si el fusil es de mala calidad, es poco relevante para muchas de estas organizaciones, porque el ciclo de servicio que va a tener ese fusil es muy corto. Lo más probable es que el usuario de esa arma en Río de Janeiro quizás dispare un cargador antes de que lo mate la policía. Entonces, si el arma es un arma que no tiene alta calidad, que va a empezar a tener fallas, es un poco irrelevante, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una problemática, y lo único que diría a futuro sobre Argentina, y que es que hay que tener cuidado, que si nosotros eventualmente tenemos una evolución en cuanto a el tipo de organizaciones criminales que hay en Argentina, y empezamos a tener una dinámica más parecida a la brasileña, esta misma problemática de armamento que se está viendo en Brasil hoy, podemos encontrarla en Argentina. Solo que se tienen que dar las condiciones necesarias para que exista esa demanda por armas de fuego. Han habido algunas instancias, como fue esta captura que se dio hace 2 años de Segovia en Rosario, en el cual estaban ensamblando fusiles AR-15 con el mismo formato que lo hacen en Paraguay. Así que ya están apareciendo algunos indicios. Pasa que el mercado todavía no está adecuado para tener esa demanda por ese tipo de armamento. Y lo dejo ahí, vemos si hay preguntas o no sé cómo quieren continuar con la dinámica. Clarísimo, Diego, clarísimo, Andrei. Una pregunta para cada uno, o una y dos. Diego, vos hablabas de este maridaje supuestamente light todavía
entre el PCC y los grupos criminales argentinos en Rosario. ¿Vos esto lo ves como un proceso embrionario destinado a crecer? ¿Fue motivado por algún nivel de corrupción esto de meter juntitos a los monos y al PCC en la misma cárcel para que haga pasantía a los monos? ¿Vos lo ves como algo que se puede cortar o algo más estructural? Y Andrei, Bueno, ahora les hago la consulta a los dos y después tranquilos responden en el orden que quieran. Andrei, lo que vos marcás y lo que las fotos y las filmaciones que uno ve es una gran cantidad de material americano o americano copiado por los chinos. Y como vos bien marcás, un Paraguay que es una especie de armador, de maquila del armamento chino-americano, con la paradoja que Paraguay no tiene relaciones con China, así que, pero evidentemente tiene mucho comercio con China, legal e ilegal. Cuando uno ve el Congreso americano, los debates en Estados Unidos sobre América Latina, el niño malo es Cartés, la preocupación son los cigarrillos, me imagino que habrá algún lobby de las tabacaleras americanas para tenerlo tan marcado a Cartés, no creo que Cartés sea peor que Maduro o que Raúl Castro, pero el villano parece que el único significativamente corrupto del Cono Sur parece que es Cartés, parece que no hay ningún argentino que en los últimos 20 años haya ganado esa categoría, cosa que llama la atención, al menos por las propiedades que tiene. No hay en Estados Unidos un debate sobre cortar estas líneas. No le preocupa a Estados Unidos, pasa por abajo del radar, no se considera significativo, la droga que sale por el Cono Sur va a Europa y Asia, por lo tanto la DEA no le interesa mucho el tema Paraguay, porque se habla mucho de cigarrillos y nada de armamento, y al parecer ese hub está abasteciendo Brasil, está abasteciendo recientemente la Argentina, no sé con el orden que quieran empezar. bueno, si quieres arranco yo, que es más general la pregunta. Y es difícil de especular o de saber realmente cómo va a evolucionar esto. El PCC sí ha tenido gran capacidad de expandirse sobre Paraguay en una situación de deterioro de Argentina, seguramente puede ser más posible dicha expansión. Hay que ver qué pasa si al PCC le interesa luchar por el control de la hidrovía, pero o simplemente le basta hacer alianzas pequeñas alianzas con organizaciones argentinas con redes, parte de una misma cadena de valor. Pero hasta ahora parece que han mostrado más interés en lavar dinero, incluso usando criptomonedas, pero bueno, en Argentina es relativamente fácil el lavado de dinero y lo utilizan para eso. Pero bueno, no se puede descartar que quieran expandirse. Realmente es una organización muy dinámica. Quizás Brasil es inmenso y se han expandido por toda Brasil, pero bueno, quizás tienen más dificultades o la Argentina todavía, la policía y la justicia tienen un poquito más de disuasión que les impide avanzar para acá. O sea, se repetiría, Diego, lo de los 90, Argentina como zona de descanso y de lavado en esa época de los colombianos. Sí, bueno, pero un escenario creo que todavía más complejo, porque bueno, tenemos el PCC está al lado, no es que está en Colombia. Entonces, es un actor mucho más peligroso a efectos de Argentina que, que los carteles colombianos. Además, se da con este contexto de la explosión de la producción de cocaína. No sabemos cómo va a pegar eso en las rutas de la cocaína. Y bueno, hay que ver que con los nuevos gobiernos a nivel provincial y nacional en Argentina, cómo se logran enfrentar estos temas. Nunca se solucionan del todo, pero bueno, queremos por lo menos que se incrementen los niveles de disuasión.
Pero que al menos no los apoyen, digamos. Sí, como lo que pregunta, lo que comentabas, el tema de la cárcel es inconcebible. En las prisiones, en el sistema federal, desarmaron todos los sistemas de inteligencia que son esenciales y a su vez se agarran y ponen a uno de los monos y uno del PCC, uno al lado del otro. A veces es difícil separar lo que es garantismo, estupidez y complicidad, ¿no? Sí, sí, no cae duda. Andrei. A ver, siempre la pregunta de Estados Unidos. Acá tiene diferentes ángulos que son importantes a tomar en consideración. El primero es que en Estados Unidos la discusión sobre armas de fuego y acceso es una discusión bastante sensible, extremadamente polarizada, pero uno de los consensos que hay es que no van a condicionar ninguna de sus políticas públicas a nivel doméstico a presiones internacionales. Entonces, el argumento del tráfico de armas en la región alimentándose del mercado civil norteamericano no vuela mucho dentro de los ámbitos de policy making norteamericano, excepto ciertos sectores del Partido Demócrata que tampoco están interesados en usarlo para fogonear. ¿Por qué? Porque los republicanos le dicen, vos querés someter el interés y los derechos de los norteamericanos a los intereses foráneos, ¿no? Entonces, es medio tóxico abarcarlos desde ese punto de vista. Por otro lado, muchas veces estas armas de fuego son exportadas de los Estados Unidos de forma regular. Por lo que yo explicaba, muchos de estos componentes no son considerados armas de fuego de por sí. Entonces, en verdad, la instancia de ilegalidad empieza el momento que ingresan dentro de los países receptores, donde están evadiendo aduanas o controles, o hay un mecanismo de corrupción, lo que sea, que les permite ingresar a esas armas que no están entrando de forma legal en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones. Hay un caso, por ejemplo, de armas que están apareciendo en Ecuador, que fueron importadas legalmente a Perú por una empresa norteamericana. Entonces, hay algunas instancias de eso, pero lo más importante es que Estados Unidos dice, bueno, pero las armas están saliendo del país legalmente, y eso no puede hacer mucho. Y después incluso hay una cuestión que a veces es hasta una limitación legal y metodológica a la hora que tienen los países de interactuar con las instancias de seguridad en Estados Unidos, ¿no? El ATF, que es el Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau, que se encarga del tema de armas de fuego, cuando Paraguay agarra y les dice, mira, tengo 20 AR-15 que capturé. Ajá, bárbaro. ¿Cuál es el número de serial? Así lo pasamos por el sistema. No, están construidas con lowers de 80%, no tienen número de serial. Lamento, no te podemos ayudar. No, bueno, pero sabemos el proveedor, sabemos en qué página web lo compraron, los componentes tienen rastreabilidad, sabemos quiénes son los que lo vendieron a Estados Unidos. No, si no tiene número de serial, listo, ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces, esa rigidez a la hora de tratar el tema también dificulta la cooperación que pueden tener muchas veces los gobiernos de la región con el gobierno norteamericano a la hora de tratar de, bueno, entender cómo son estos flujos y ver dónde se puede cortar el chorro, ¿no? Va a ser muy difícil que se pueda taclear desde el lado del suministro, a mi forma de ver, ¿no? Por las características de Estados Unidos, muy difícil que se pueda taclear del lado del suministro, porque aparte igual la demanda es tan alta que hay alternativas, ¿no? Y el día de mañana Estados Unidos prohíbe la fabricación de lowers 80%, dice, todo cajón de mecanismo, 80% más, menos, lo que sea, es considerado un arma de fuego y tiene que estar serializado, y van a volver a los cajones de mecanismos de Airsoft, o los van a empezar a imprimir, porque incluso ya se están imprimiendo, en Estados Unidos ya está desarrollada la tecnología para poder imprimirlos. Entonces, que esto es otra cuestión que lo dejo ahí medio en el aire, pero que yo siempre insisto mucho. Muchas veces tenemos discusiones en el ámbito de control de armas con soluciones que son para los problemas actuales o recientes. Y estos grupos criminales están 2 o 3 pasos adelante nuestro. Entonces los tipos ya tienen en claro, el día de mañana, este año que hubo toda la discusión sobre los cajones de mecanismo al 80%, ¿qué fue lo primero que hizo medio Estados Unidos, criminal o no criminal? Se abastecieron de cajones de mecanismo, compraron todo lo que podían, porque había el riesgo de que no los pudieran comprar más, pero podían comprarlos hasta esa fecha. Y si se los llegaban a prohibir o el día de mañana se acaban, y la impresión 3D, y si no los lowers de Airsoft. Incluso hace 2 meses en Brasil agarraron una organización criminal que tenía máquinas de CNC y ya ellos mismos estaban fresando en Brasil
el cajón de mecanismo completo, o sea, era 100% fabricado en Brasil. Así que esa es una de las enormes dificultades con las que nos encontramos, ¿no? De que estamos pensando estos problemas y las soluciones que se nos van ocurriendo ya están 2 pasos atrás. Clarísimo, André. Una cortita para los dos, en realidad 2 cortitas para los dos. Uno, sabemos el peso económico, político que tiene Brasil sobre Paraguay, digamos, ¿no? En todos los aspectos. Hay una acción del Estado brasilero a nivel federal, a nivel estadual, los gobernadores brasileños son gente poderosa también, sobre Paraguay, dado que no se puede contar con Estados Unidos, hay una política de Estado. Creo intuir la respuesta, pero quiero saber la de ustedes, de un Brasil que diga, mirá, Paraguay controla esto, controla el otro, hagamos convenio con la Policía Federal brasilera, compartamos información, o Brasil deja ser por ignominia, por desidia, por lo que sea. Y la segunda consulta que les quería hacer es el tema Irán en Bolivia, ¿no? Que sabemos que hay una creciente presencia persa en Bolivia, entrega de pasaporte, de documentos, y con la patria grande, las cédulas y los documentos sirven para entrar y salir rápidamente, al menos de la Argentina. ¿Cómo ustedes ven ese boom de la cocaína, boom del tráfico de armas y la presencia de Irán y su grupo? Bueno, respecto a Paraguay, hace muchos años, a un momento, el gobierno brasilero, creo que fue en el Lula 1 o Lula 2, se puso más firme y incluso les trabaron una excusa exportaciones de soja por puertos brasileros a fin de presionarlos con el tema del control de armas. Y sí hay más cooperación entre Brasil y Paraguay en temas de seguridad que de esos dos países con Argentina. De todas formas, sigue siendo un agujero negro las importaciones de armas y municiones en Paraguay y el mismo Brasil también, incluso con Bolsonaro, ha tenido idas y vueltas sobre cuánta importancia le dan al tema, pero evidentemente no han logrado, es muy dinámico y no han logrado resolverlo. Y respecto a Bolivia, bueno, eh, bueno hay gente que considera que la Guardia Revolucionaria iraní o actores cercanos a ellos se dedican al tráfico de drogas, igual que con el régimen de Assad. Entonces, no sería sorprendente que, bueno, estén pensando en armado nuevo, de un hub de exportación. Pero bueno, habría que ver bien qué pasa con eso. Pero bueno, sin duda es preocupante. Así que, Yo no sé si tengo mucho para agregar lo de Brasil, pero con lo de Irán, yo diría esto, ¿no? Estamos discutiendo este hub que se convierte en Paraguay para el tráfico de diversidad de bienes. Sabemos cuál es el modelo iraní muchas veces en términos de aprovechar negocios en blanco, negro, gris. En buena parte el rol que han tenido en Medio Oriente en términos de capacidades de transporte con sus aerolíneas. Y sabemos de un caso muy concreto, que lo vivimos nosotros acá en Argentina. O sea, el avión de Entrasur fue un avión comprado a los iraníes, con una tripulación iraní, con un modelo de empresa que funcionaba como transporte estratégico para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero usando el mismo modelo que que las aerolíneas de transporte iraníes. Y que estuvo haciendo recorridos por toda la región, incluido Ciudad del Este. Y todos acá sabemos muy bien que nadie aterriza en Ciudad del Este sin el aval de los grupos criminales que están en esa zona. O sea, eso más que el gobierno paraguayo le tenés que preguntar a esos. Y es 2 semanas antes de estar en Argentina, ese avión aterrizó en Ciudad del Este, ¿no? Supuestamente para transportar, ¿qué? Cigarrillos a Aruba. Me cuesta, o sea, yo estoy de acuerdo de que es muy lucrativo el negocio de los cigarrillos, estoy muy de acuerdo. Me cuesta creer que es lucrativo cuando cargas un 747 con cigarrillos y los volás hasta Aruba, ¿no? Entonces, nos genera un montón de dudas, pero lo más importante es saber de que tenemos evidencia clara de que estos modelos y estas estructuras que Irán puede exportar en términos materiales y de personal, pero también en términos de transferencia de know-how, ya han estado en la región.
Entonces, ¿por qué vamos a pensar de que no siguen estando? Hasta ahí nos enteramos con el caso de Entrasur, pero porque nos restregaron un 747 por la cara, y aún así no nos dimos cuenta hasta 3 días después, ¿no? Clarísimo, Andrés, clarísimo, Diego. Quiero agradecerles a todos. Va a quedar el video a disposición de que lo quiera usar en las redes sociales de la UTEMA, como siempre. La verdad que han dado un panorama muy completo para los que nos gustan los fierros. Un verdadero placer ver todas las gráficas y los planos, los mapas interactivos de Andrés. Se los recomiendo enfáticamente, la tarea que hace él y su padre de hace mucho tiempo, tratando de influir en los príncipes, que parece que a veces no les interesa mucho controlar ciertas cosas. Diego, un gran abrazo. Andrés, un gran abrazo. Un saludo a todos y nos vemos en marzo del año que viene, si Dios quiere, en la primera actividad de la Cátedra Brasileña. Bueno, genial, muchas gracias y gracias a todos.